Quiero comenzar esta reflexión leyendo un pasaje que se encuentra en el libro de Romanos, Romanos 12, versículo 13. El texto dice: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Leí en la versión Nueva Traducción Viviente. Me gustó la manera en que lo manifiesta esta traducción. Obviamente es similar a la traducción tradicional, pero tiene algunas palabras que le dan un énfasis mejor. Me parece que era mejor así. La fe es la verdadera norma por la cual o a través de la cual el ser humano debe medirse a sí mismo. Ustedes notarán que este texto habla de no creernos más de lo que somos, de no creernos superiores a otros, de no creernos que estamos en un nivel más alto del que realmente estamos. Y es la fe la manera o el medio a través del cual yo puedo tener una medida correcta de mí mismo. Las personas cuyas mentes no han sido renovadas, que todavía siguen siendo carnales, siguiendo el texto bíblico o el lenguaje bíblico, es decir, aquellas personas que no son gobernadas por el Espíritu Santo, que su mente no es gobernada, su vida no es gobernada por el Espíritu Santo, tienden a sentirse superiores, tienden a sentirse más grandes, mayores que otras personas, tienden a sentirse más valiosas que otras personas y tienden a medirse a sí mismos como el mundo mide las cosas o como el mundo mide a las personas, a través de la riqueza, a través de la posición social, a través del conocimiento, de la sabiduría, de los talentos, ¿sí? Pero es realmente la fe que Dios nos ha dado, como dice el texto bíblico que acabamos de leer, la que nos va a permitir tener un concepto real de lo que somos, Este texto apunta a no tener una autoestima demasiado elevada, ¿verdad? Hay otros textos bíblicos que apuntan a tener una autoestima, a no tener una autoestima demasiado baja. Bueno, este apunta a no tener una autoestima demasiado elevada. Yo creo que nosotros, o lo voy a decir de otra manera, los seres creados por Dios, todos los seres creados por Dios, los seres inteligentes creados por Dios, de alguna manera trabajamos o vivimos en medio de tres tipos de imágenes, ¿sí? De tres tipos de imágenes. ¿Cuáles son? Una es la imagen proyectada, es decir, la imagen que yo quiero que otros vean, la imagen que yo proyecto para que otros vean. Otra es la imagen percibida, es decir, es la imagen que el otro percibe de lo que yo soy. Una es la imagen que yo proyecto, otra es la imagen que el otro percibe, que las personas al mirarme, al observarme, perciben, esa sería la imagen percibida, y otra, la tercera, es la imagen real, de lo que realmente somos. Así es que todos los seres creados por Dios, creo que de alguna manera nuestra vida se desarrolla en base a tres imágenes. La imagen que nosotros proyectamos, la imagen que las personas perciben de nosotros al observarnos y la imagen real. Imagen proyectada, imagen percibida, imagen real. Bien. Quiero darles o mostrarles un video corto, muy corto, 1 minuto, de algo bastante cotidiano en nuestra sociedad, o por lo menos en muchísimos lugares, que es justamente alguien haciendo malabares, ¿sí?, en los semáforos. Ustedes saben que en muchísimas ciudades, cuando uno llega al semáforo se pone en rojo, uno llega con el auto, espera en ese minuto y medio, el tiempo necesario hasta que se ponga verde y podamos avanzar. Suelen haber personas que hacen malabares, tocan instrumentos. Bueno, acá estamos viendo este video y fíjense que acá hay algo muy interesante. Esta persona, no conocemos la imagen real de esta persona, pero él está proyectando una imagen. Él está diciendo: miren, soy bueno en esto, soy un artista, me desenvuelvo, fíjense cómo trabajo con estos machetes peligrosos y no me pasa nada. Sí, él está proyectando una imagen. Con esa imagen que proyecta, él pretende que nosotros podamos percibir una imagen positiva de lo que él hace.
Y esa imagen positiva de lo que Él hace, al yo percibir positivamente lo que Él me está mostrando, eso ayudaría para que yo entonces colabore dándole algo de dinero. Déjenme decirles que más allá de lo que hacen estas personas, que esté bueno, que esté malo, que me guste o no me guste, normalmente saco siempre y algo siempre le doy, ¿no? Porque me parece que se ganan la vida así, y bueno, colaboro con algo colaboro. Pero la imagen que ellos proyectan no siempre es percibida positivamente por los conductores que estamos ahí esperando. Una vez iba con alguien, ¿verdad? Yo conducía, pero iba con alguien que era un varón ya de bastante maduro, de bastante edad, y cuando la persona hizo sus malabares, yo bajo la ventanilla, saco, ¿verdad? Y le doy algo ahí, y la persona que estaba al lado mío percibió una imagen muy negativa. O sea, el malabarista quería proyectar una imagen positiva, pero mi compañero percibió una imagen negativa y dijo, ¿qué vas a hacer? Y le voy a dar, colaboro con algo. No, que se vaya a trabajar. Él tenía un concepto, no sé, diferente del trabajo, y entonces, por más que este muchacho se esforzaba por proyectar una imagen positiva, mi compañero percibía una imagen negativa. Y la sociedad se mueve así. Increíblemente, la sociedad se mueve así. Yo no sé decir si esto es correcto o no, pero digamos, es la realidad. Nosotros todo el tiempo estamos proyectando una imagen con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que no decimos, con lo que no hacemos, con lo que miramos y con lo que no miramos, con lo que creemos y con lo que no creemos, la manera en que actuamos, los valores que tenemos y los que no tenemos. Todo de alguna manera proyecta una imagen a otras personas. Esa imagen puede ser percibida positivamente o negativamente. Depende mucho de la cultura, depende mucho de 1000 variables que están en juego cuando la imagen proyectada y la imagen percibida ahí, ¿no?, se encuentran. La imagen real es otra historia, porque solamente las personas que nos conocen muy bien pueden tener un concepto correcto de nuestra imagen real, y en el fondo el único que va a saber con exactitud lo que realmente somos, nuestra imagen real, es Dios. Él nos conoce por sobre todas las cosas. Los seres humanos posiblemente nunca podamos terminar de conocer a alguien, aunque vivamos junto a esa persona toda una vida, ¿verdad? Pero quiero que nos detengamos, ya habiéndome explayado un poquito en estas tres imágenes que todos tenemos y que vivimos, que convivimos con estos tres conceptos, en la vida de Jesús o en el ejemplo de Jesús. Quiero que ahora detenerme un poquito en el ejemplo de Jesús. Jesús proyectaba una imagen de bondad y de misericordia. Cuando leemos las Escrituras, vemos que claramente Jesús proyectaba una imagen de bondad y de misericordia. Sin embargo, fue rechazado por muchos, fue calumniado por los influyentes, los gobernadores y los religiosos de la época, especialmente los religiosos, incluso lo tildaron de que estaba siendo inspirado por Satanás, por un demonio. Demonio tiene, dice, ¿no?, cuando Jesucristo decía algunas frases que les molestaba a ellos, ¿verdad? En otras palabras, la imagen percibida de Jesús, ¿sí?, no era favorable. Por lo menos, o especialmente, para un grupo de personas. Y ese grupo de personas eran los líderes religiosos, hasta cierto punto también los gobernantes, o los más notables, vamos a decir así, los más notables de la época. No todos, pero en buena medida muchas de esas personas que pertenecían a esa franja no tenían, la imagen que percibían de Jesús era negativa, aunque la imagen que Jesús proyectaba era una imagen basada en el amor, en la misericordia y en la bondad, ¿sí? Era extremadamente bondadoso. Sin embargo, la imagen de Jesús era muy distinta, la imagen real de Jesús, ¿verdad?, era muy distinta a los que estas personas creían, o a la imagen que estas personas tenían de Jesús. Hebreos 1:3 dice,
Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Acá está hablando, el texto está hablando que Jesucristo es el resplandor y la expresión de la naturaleza exacta de Dios. ¿Sí? Jesucristo es la imagen exacta de Dios y de la naturaleza de Dios, obviamente. Juan 14:9, también un pasaje muy conocido, dice, el que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. O sea, ¿vos querés saber cómo es el Padre? Bueno, la imagen que Jesús proyectaba a través de sus mensajes, a través de su estilo de vida, a través de sus enseñanzas, a través de su ministerio y de sus valores, etcétera, etcétera, así es el Padre. En definitiva, a nivel humano, la imagen real, tu imagen real, debe coincidir con la imagen que vos proyectás. Repito, tu imagen real, lo que sos, debe coincidir con la imagen que vos proyectás, aunque no todos lo perciban así. Y esto lo vemos en el caso de Jesús. Jesús proyectaba la imagen de lo que Él realmente era, pero no todos lo percibían así. Y en un ratito vamos a ver por qué no todos lo percibían así. No todos lo percibían positivamente o como realmente deberían percibirlo, sino que lo percibían de manera negativa. Cuando nosotros proyectamos la imagen de lo que realmente somos, es decir, cuando la imagen real de lo que soy coincide con la imagen que yo proyecto, entonces la Biblia llama a ese tipo de personas hombre o mujer íntegros. Un hombre o una mujer íntegros. Los llama sin dobleces, usando el término de la versión tradicional. Primera de Timoteo 3:8 dice esto, que una persona íntegra, una persona sin doblez, es una persona que se muestra que la imagen que proyecta es exactamente igual a su imagen real. Interesante, ¿no? Y ahí entonces surge la pregunta, ¿yo soy una persona íntegra? ¿Vos sos una persona íntegra? Que tu imagen real coincide con la imagen que proyectás, aunque los otros no la perciban así, pero eso ya no es problema tuyo. Pero nosotros somos llamados para que Dios permita trabajar en nuestra vida y no tener una vida hipócrita, una vida de dos caras, una vida con dobleces, ¿sí? Y poder hacer que lo que somos también se pueda proyectar de esa manera también. Jesús no se preocupaba de que las personas no percibieran lo que Él realmente era. Es decir, Jesús no se preocupaba tanto porque las personas tuvieran la imagen que percibían de Él fuera negativa, porque a Él le preocupaba lo que Dios pensaba de Él y no necesariamente lo que las personas pensaban de Él. Él era una persona íntegra, Él proyectaba una imagen de integridad, otros percibían de Él algo negativo, o sea, no percibían la imagen que Él proyectaba, la percibían de manera negativa. Él no se preocupaba tanto por lo que las personas percibían de Él. Él estaba en paz con Dios porque Él proyectaba lo que era. A Él le importaba la opinión del Padre de Él, lo que el Padre opinaba de Él y no lo que las personas opinaban de Él. Fíjense que por ejemplo, Mateo 3:17, que es una de las ocasiones en las que Dios manifiesta lo que opina de Jesucristo. No es la única, esta es una de varias ocasiones en donde Dios manifiesta lo que opina de Jesucristo. Dice el texto, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto lo dice en el momento del bautismo de Jesús, aunque también se lo menciona, escuchamos una frase similar en el Monte de la Transfiguración y en algún otro momento también. Es decir, la complacencia que Dios sentía por Jesucristo, de paso, no estaba basada en lo que Jesucristo hacía necesariamente. Porque esta frase que acabamos de leer de Mateo 3:17, cuando Dios la menciona, cuando Dios expresa esto de su Hijo, Jesucristo todavía no había comenzado su ministerio. Esto fue en el momento del bautismo. O sea, el ministerio de Jesucristo viene el bautismo, viene los 40 días de ayuno en el desierto con la tentación, ¿verdad? Enfrentando la tentación de Satanás. Y a partir de ahí comienza el ministerio. Así que cuando esta frase fue dicha,
Todavía Jesucristo no había comenzado su ministerio, es decir, la complacencia que Dios sentía por su Hijo no necesariamente era por lo que Jesús hacía, sino por lo que Él era. Es decir, el Padre estaba satisfecho con su Hijo porque su Hijo era una persona íntegra. Porque había decidido seguir el camino de integridad que Dios nos propone y le había permitido a Dios que la gracia de Dios lo capacitara para vivir ese camino de integridad. Y les digo ¿y por qué digo esto? Porque créanme que Jesucristo recibía tentaciones para que Él explotara, para que Él utilizara los poderes y la influencia y la autoridad que tenía, dotado por Dios por estos atributos y otros más, para que Él buscara popularidad y para que Él se exaltase a sí mismo. Jesucristo era tentado para de alguna manera usar estos atributos que Dios había compartido con Él para exaltarse a sí mismo y para buscar popularidad. Fíjense en Juan 7, 3 y 4, los hermanos de Jesús lo animan a esto. Dice, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. ¿Qué le están diciendo? Acá ya Jesucristo había comenzado su ministerio, hacía obras que llamaban mucho la atención, había señales y milagros. Su predicación era una predicación que cautivaba y realmente conmovía a las personas. Muchos lo seguían a Jesús, pero Jesús tenía un perfil bajo, tenía un perfil, ¿verdad?, de no exaltarse a sí mismo. Y los hermanos le dicen, ve a las ciudades importantes, muéstrate, porque si realmente quieres ser alguien, si realmente quieres ser el Mesías, tienes que ser popular. Tienes que ser popular. Y nosotros vemos que Jesucristo rehuía la popularidad. La única ocasión en que Jesucristo aceptó la popularidad fue una semana antes de morir, en la entrada triunfal a Jerusalén, en donde permitió que todos los ojos lo miraran y que toda la atención de Jerusalén se posara sobre él para llamar la atención sobre sí mismo. ¿Por qué? Porque en pocos días él iba a morir. Y él no quería que esa muerte pasara por desapercibida, porque esa muerte ese sacrificio era el evento más importante, el evento de liberación más importante en todo el universo. No hubo, ni ha habido, ni habrá un evento similar que de alguna manera nos garantice la liberación del pecado. Entonces Jesucristo en esa última semana, en esa ocasión, sí llamó la atención sobre sí mismo para que los ojos estuvieran puestos sobre él cuando él moría, y a partir de ahí también la Escritura quedara iluminada, porque la muerte de él ya estaba profetizada en las Escrituras. En definitiva, si a Jesucristo le interesaba solamente lo que el Padre opinaba de él, nosotros no deberíamos ser diferentes. Él es nuestro modelo a seguir. Nosotros deberíamos vivir una vida de integridad mediante la gracia de Dios, mediante la gracia que Dios nos concede, y a partir de ahí estar interesados en lo que el Padre opina de nosotros y no necesariamente lo que las personas opinen de nosotros. Con esto no quiere decir que no interesa lo que la imagen que damos. Claro que es importante la imagen que proyectamos, pero nosotros no podemos proyectar una imagen hipócrita. Nosotros no podemos proyectar una imagen de lo que no somos, porque Jesucristo no hizo eso. Y vamos a ver quiénes otros hicieron eso, ¿no? ¿Por qué entonces muchos no percibían o percibían una imagen negativa de Jesús? ¿Por qué muchos percibían una imagen negativa de la imagen que Jesús proyectaba? Aunque él proyectaba una imagen de misericordia, de amor, de ternura, ¿sí?, de paciencia. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque ellos tenían un concepto distorsionado de Dios y del Mesías. Si Jesucristo decía que era el Mesías y lo decía, las personas tenían una imagen del Mesías y la imagen que Jesús proyectaba como Mesías no coincidían. Entonces eso
ponía a las personas en una situación incómoda, entonces, en donde tenía que decidirse entre la imagen que se habían creado del Mesías basada en tradiciones o la imagen que Jesús proyectaba basada en las Escrituras. Entonces algunos aceptaron a Jesucristo con la imagen mesiánica que él proyectaba y muchos lo rechazaron. En segundo lugar, bueno, dentro del mismo punto, ¿verdad? Las personas tenían una imagen distorsionada de Dios, porque si Jesucristo vino a mostrarnos cómo es el Padre y rechazaron a Jesucristo, quiere decir que el concepto que las personas tenían de Dios no coincidían con el concepto real de Dios proyectado por la vida de Jesucristo. En segundo lugar, muchos rechazaron a Jesucristo, a la imagen que él proyectaba de él y de su Padre en su ministerio, porque las cosas espirituales hay que discernirlas espiritualmente. Primera de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y tampoco las puede entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. Aquellas personas que no han renovado su mente, que no han pasado por el proceso de conversión, es decir, que no están siendo gobernadas por el Espíritu Santo, y espiritual significa eso. Alguien espiritual es alguien gobernado por el Espíritu Santo. Aquellas personas que no han pasado por esta experiencia no van a discernir los mensajes espirituales. Las personas que eran carnales, es decir, no eran gobernadas por el Espíritu Santo, no eran dirigidas por el Espíritu Santo, entonces no iban a poder discernir jamás los mensajes espirituales de Cristo. Para discernir el mensaje espiritual de Cristo tenemos que ser espirituales, es decir, tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que son una cosa y proyectan una imagen diferente a lo que son? Y entonces ahora voy a hablar de la antítesis de lo que mencioné en la primera parte del sermón. Y si tomé a Jesucristo como ejemplo de proyectar lo que realmente somos, yo tomaría a Satanás como ejemplo de alguien que proyecta una imagen de lo que no es. Es decir, él tiene una imagen real, pero proyecta una imagen que no coincide con su imagen real. Nosotros entendemos, en base a la revelación, Isaías 14 y Ezequiel 28, entre otros textos, que Satanás quiso tomar el lugar de Dios. Pero como Satanás en esencia no es Dios, y nunca lo será, entonces él quiso tomar el lugar de Dios a través de su imagen. Es decir, él quiso proyectar una imagen en la cual él intentaba que las personas lo vieran como semejante a Dios. Isaías 14:14 dice que él, hablando de Satanás, dice que Satanás quiso ser semejante a quien, al Altísimo. Entonces él dice, yo por naturaleza jamás voy a ser Dios, pero voy a proyectar una imagen en la cual yo me veré semejante a Dios y de esa manera yo voy a ocupar su lugar. En Ezequiel 28 vemos los verdaderos motivos por los cuales él quería ser como Dios. Y ustedes pueden leer ahí el capítulo, pero yo solamente voy a leer dos textos. El primero que voy a leer es versículo 17, de Ezequiel 28, 17 dice: tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Fíjense que en este texto, estas dos frases son frases sinónimas. Es decir, tienen el mismo significado, dicho de dos maneras diferentes. Dice que tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. ¿Y qué es la belleza en el contexto de Ezequiel 28? Es la imagen. Es la imagen que él proyectaba, es la imagen que él tenía, un ser muy bello. Entonces dice que se corrompió, hubo orgullo por su belleza. Y la segunda frase, la segunda frase o la segunda parte del versículo dice que tu sabiduría se corrompió debido a tu gran esplendor. ¿Qué es el esplendor? Es la belleza que él proyectaba. Es decir, fíjense cómo en el caso de Satanás, la imagen que él proyectaba no solamente fue
el método que él usó para intentar ser semejante al Altísimo y usurpar el lugar de Dios, sino que parece que fue incluso uno de los motivos por el cual él se terminó enorgulleciendo y terminó pecando. Fíjense si no es importante este asunto de la imagen, porque el pecado comienza, aparentemente, entre otras cosas, entre otros ingredientes, con una cuestión de imagen con Satanás. Se sintió orgulloso de su belleza y entonces su sabiduría se terminó corrompiendo por su gran esplendor. Qué importante que es la imagen. Escuché los otros días una frase que decía, la imagen lo es todo. Y cuando escuché esta frase, la imagen que me quedó es que nosotros vamos a definir cómo es una persona en base a lo que vemos. Yo dije, no, porque hay personas que son muy huecas, hay personas que son muy pobres como personas porque no han desarrollado su vida interior, por decirlo de alguna manera, sus valores interiores, su belleza interior, y que solamente se preocupan por una imagen, por una imagen y se producen, ¿no? O usan cosas o dejan de usar, ¿verdad? Accesorios porque se preocupan por la imagen. Entonces dije, no, esta frase es incorrecta. Pero después pensé, si la imagen que uno quiere proyectar es lo que realmente soy, como en el caso de Jesucristo, la imagen es muy importante. La imagen es muy importante. El asunto de la imagen. ¿Qué imagen es la que vos proyectás? ¿Qué imagen es la que yo proyecto? ¿Por qué me he visto como me he visto? ¿Por qué hablo como hablo? ¿Por qué como lo que como? Uno de los grandes reclamos que vemos en las iglesias cristianas en general, es que, especialmente de parte de los jóvenes, aunque se da muchas veces en todos los niveles, en niveles de edades, ¿verdad? En todas las franjas etarias ahí, es que hay hipócritas en la iglesia, ¿no? A veces me encuentro con personas que dicen, no, yo no voy a la iglesia porque hay hipócritas ahí. ¿Y qué es un hipócrita? Y un hipócrita es alguien que quiere dar una imagen, en la iglesia da una imagen, pero en la vida cotidiana él es como es. Y la imagen que da en la vida cotidiana o en su hogar no coincide, está muy lejos de la imagen que da en la iglesia. Entonces, dicen, no, son hipócritas. Créanme que a veces nosotros, como adultos, si no tenemos claro este asunto, si no somos íntegros y no proyectamos la imagen de lo que realmente somos, ¿sí? Si esa no es nuestra realidad, nosotros mismos nos volvemos en fabricantes de hipócritas. Y esto se da especialmente en nuestra familia. Cuando vos en tu casa hablas de una manera y en la iglesia hablas de otra. Cuando vos en tu casa te comportás de una manera y en la iglesia te comportás de otra manera. Cuando vos en tu casa consumís cosas que en la iglesia no consumirías. Y estoy dando algunos ejemplos, podría dar muchos más, pero ¿me entendés? Cuando vos mostrás un estilo de vida en la iglesia que no coincide con tu estilo de vida en tu casa, tus hijos lo ven. Tus hijos lo ven. Claro que lo ven. A mí esto me confrontó. Y tal vez no fue la mejor motivación, pero debo reconocer que cuando nace nuestra hija, ¿sí? Dios puso en mi mente algo, un concepto muy fuerte y yo por la gracia de Dios lo intenté cumplir siempre. Seguramente algunas veces no me salió, pero siempre intenté cumplirlo. Y es, yo no voy a mostrar una imagen diferente en casa y en la iglesia. Porque yo ya me había relacionado, yo trabajé casi 10 años en educación, en el área de educación, y yo ya había visto a muchos jóvenes que tildaban a sus padres de hipócritas, jóvenes cristianos. Porque en la casa eran de una manera y en la iglesia eran de otra. Entonces, cuando vos te comportás de una manera en tu casa y en la iglesia de otra, vos le estás diciendo a tu hijo, o sea, no verbalmente, pero le estás enseñando a tu hijo con tus acciones, mira, la iglesia es para comportarse así, pero en realidad lo que vale es en la casa, es como somos en casa. Le estás dando ese mensaje, claramente.
Entonces cuando yo vi la experiencia de esos jóvenes, yo dije, me puedo equivocar en muchas cosas y de hecho me equivoqué y me sigo equivocando, pero no quiero darle a mi hija motivos para que ella piense de esta manera. Y modifiqué muchas cosas en mi conducta, adoptando algunas cosas y dejando de practicar otras, ¿sí? En beneficio de ella, en beneficio de ella. Te repito, capaz que si bien es una buena motivación, capaz que la motivación podría ser mejor, es decir, hacerlo por Dios y no por mi hija, pero bueno, me entienden lo que le quiero decir, me entienden. Yo creo que es motivo de meditación. Dios le da mucha importancia a la imagen que proyectamos. Y Dios quiere que la imagen que proyectemos coincida con lo que somos. Si alguien no lo entiende así, bueno, yo necesito estar tranquilo con lo que Dios opina de mí y no necesariamente con lo que la gente opina de mí. Ezequiel 28, 19, de alguna manera también nos dice cuál es el destino de aquellos que son hipócritas, que es el mismo destino de Satanás. El destino de aquellos que tienen una imagen real y la imagen que proyectan no coincide con lo que son, no coinciden con esa imagen real. El versículo 19 dice, todos los que te conocían se horrorizaron por tu destino. Has llegado a un final terrible y dejarás de existir. Este es el destino de los hipócritas. Yo te animo a ser coherente con lo que sos, a vivir de manera coherente, especialmente en beneficio de los tuyos, de los que conviven con vos en tu casa. Y vos me vas a decir, pero pastor, llevo tantos años comportándome de una manera en casa y otra en la iglesia, y que si cambia ahora, y bueno, pero que justamente es hora de que tus hijos, de que tu esposa, tu esposo, tu mamá, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, empiecen a ver a una persona íntegra. Tal vez tengas que permitir que Dios cambie tu ser, renueve tu mente, para de esa manera vos empezar a proyectar una imagen que coincida con lo que sos y que coincida con el plan de Dios y con la voluntad de Dios. Tenía un compañero en la Facultad de Teología que le gustaba muchísimo el fútbol, pero cuando jugaba al fútbol siempre terminaba enojado, insultando y medio peleándose con alguno, separándolo porque... Entonces él se sentía mal, como que él se sentía mal. Entonces un día fue a hablar con el decano de la facultad y le dice, mire, profesor, yo voy a dejar de jugar al fútbol. ¿Por qué vas a dejar de jugar al fútbol? No, porque me me enojo, me saca, me termino peleando, insulto, sale lo peor de mí, Y miren, hubiera sido una buena medida dejar de jugar al fútbol, y tal vez para algunos lo es. Pero es interesante lo que el decano le dijo, no dejes de jugar al fútbol. Entonces mi compañero abrió los ojos grandes, ¿cómo que no voy a jugar al fútbol? No dejes. Sea auténtico, pero que si soy auténtico termino diciendo cosas que no, dice el decano, déjame terminar. Sea auténtico en Cristo Jesús. Que Cristo gobierne tu vida por medio del Espíritu Santo. Entonces lo que te salga va a ser dirigido por el Espíritu Santo. Entonces tu imagen real va a coincidir con tu imagen proyectada, con la imagen que proyectas. Tal vez nosotros necesitamos esta experiencia para que lo que somos y lo que proyectamos coincida, ¿verdad? Coincida, vayan de la mano. Pero termino con un caso más, un caso extremo, casi que les diría. Y quiero presentarles un caso que ustedes seguramente conocen, que se hizo popular en las redes. Es el caso de una estrella de Instagram, ¿sí? Las redes sociales tienen sus estrellas también. Y es una muchacha iraní, oriunda de Irán. Su nombre es Fatemet Chris Vance. Actualmente debe tener 22 o 23 años, pero cuando sucedió esto ya tenía alrededor de 19 años, ¿sí? Esta mujer saltó a la fama por publicar fotos en su cuenta de Instagram con todo un proceso a través del cual ella quería modificar sus rasgos faciales y parecerse a una actriz muy famosa que se llama Angelina Jolie. Ustedes seguramente la conocerán. Y la cosa parecía que iba bien encaminada
hasta que ella, fruto de una anorexia, ¿sí? Comenzó a adelgazar y llegó a pesar 40 kilos. 40 kilos. Cuando ella llegó a este punto, sus facciones drásticamente modificadas, sus facciones faciales prácticamente modificadas, la desfiguraron de tal manera que ahora la apodan la Angelina Jolie Zombie. Incluso actualmente el gobierno iraní la ha arrestado y le ha sentenciado a 10 años de cárcel, bueno, por diversos motivos, ¿no? Pero que tienen que ver con esto, ¿no? Fíjense cómo una persona puede llegar a caer tan bajo por la imagen que ella quería proyectar. Yo veo un poco un reflejo de Satanás aquí. Él cayó tan bajo por una imagen que él quería proyectar, imagen de algo que no era. Y ese es el destino de los hipócritas. Tenemos que pensar muy bien la imagen que estamos brindando y si realmente estamos siendo hombres y mujeres íntegros. Jesucristo habla muy fuerte y con mucho amor, pero con mucha firmeza, de los hipócritas. Él dedica versículos y él dedica este espacio porque evidentemente es importante y porque evidentemente es el mal de muchos, la hipocresía. Los animo a que podamos ser hombres y mujeres íntegros en Cristo Jesús, que podamos permitir que Dios crea en nosotros una nueva naturaleza, que pueda renovar nuestra mente de tal manera que la imagen que proyectemos sea nuestra imagen real y que lo único que nos importe, por sobre todas las cosas, es agradar a Dios, ser una persona que agrada a Dios con lo que cree, con lo que hace, con lo que dice, con sus actos, con sus pensamientos, con todo su ser. Ojalá esa sea nuestra realidad. Dios te bendiga.